Padre, gracias por este tiempo, Señor, que nos concedes de alabanza, donde podemos cantar tus verdades y donde recibimos, amado Señor, tanto. Pues al cantar tus verdades nos predicamos, amado Señor, tu mensaje. Recordamos a nuestra alma, Señor amado, el por qué estamos aquí. Gracias, amado Señor, porque traes, Señor, un refrigerio a nuestra alma y nuestro corazón, Señor, es lleno de tu palabra. Hoy, Señor, te pido ayuda. Sabes mi debilidad, sabes que es mucha, Señor, sabes que necesito tanto de ti, Señor amado, para poder expresar todo aquello que tú quieres hablar a tu pueblo de manera fiel. Guárdame, Señor, de las vanidades y la soberbia de mi boca, y ayúdame, Señor, a predicar de forma santa y reverente. Tómame, Señor, abre el cielo por arriba de mí, Señor, y que en esa escalera en donde los ángeles suben y bajan, Señor, tu Santo Espíritu ministre, Señor, a tu iglesia. Te pido en Cristo, Señor, por mis hermanos y consiervos también, que en otros lugares del mundo están anunciando tu palabra, Señor, con temor. Guárdame, guarda a mis hermanos, ayuda sobre todo a los que batallan con su carne, Señor, y se distraen, o su cuerpo, Señor, es tentado a dormir. Manténlos, amado Señor, fijos en ti, en tu palabra, pues no hay otro medio de gracia, Señor, por el cual podamos, Señor, ser salvados. Gracias por esta mañana que nos concedes esta adoración a tu gloria, Señor. En Cristo oramos, mi Dios bendito, todas estas cosas. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y les invito a que se saluden. Hoy tenemos la casa llena. El lugar nos está quedando pequeño, pero le tenemos mucho aprecio. Pero realmente no es por el aprecio que estamos aquí, sino que necesitamos provisión para otro lugar. De haber querido, hubiéramos ido ya a la hectárea que hay aquí enfrente. Unos millones que son para el Señor, ¿verdad, hermanos? No queremos vanidades, solamente queremos un espacio. Que haya un baño, ¿verdad, hermanos? La sombrita la hacemos como sea. Estamos orando para poder tener un lugar más fresco. También después les platicaremos aquí que aunque estemos un poco apretados, podamos estar más frescos. Ya llegó el calor. Hermanos, salúdense a su alrededor. Está la familia de Melaque, está la familia de Morelia, está la familia de Cartolandia, gloria a Dios. Está también nuestra amada de México, que ya la vamos a dejar aquí, mi hermana Claudia, ya no te vas a ir. ¿Quién más está? Perdón, hermanos, que sea distraído. Están los hermanos Dimas y María, ¿ya lo vieron? Con la gorra del Cordero es digno, mi amado hermano, que bien honor le hace. Mi hermana es evangelista también, ¿sí sabían? Que predica. Gloria a Dios por esta comunión que nos concede nuestro Señor, hermanos. Me da mucho gozo, me da mucho gozo. Y espero que ustedes también tengan el mismo gozo en Cristo. ¿Ya se han saludado? ¿Le preguntaron al que está a un lado si ya es salvo? Porque imagínate la carga que el Señor podría traerte en la noche después de la muerte de tu vecino de silla. Y que te diga el Señor, ¿era salvo tu vecino? Y sientas dolor en tu corazón. No le hablé, Señor, no le pregunté. Es bueno siempre, hermanos, estar recordando que las almas, está establecido que el hombre muera y las almas, hermanos, van al juicio. Y si Cristo no es el abogado, hermanos, será un juez santo que los mandará al lugar que se merecen. Es bueno siempre recordar, porque una iglesia que no evangeliza, ¿saben qué le pasa? Se fosiliza. Y la iglesia eres tú. Así que todos nosotros somos embajadores de Dios, como si Dios mismo rogase a través nuestro, ¿qué? Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Verdad, hermanos? Para que pudieran ser justificados los hombres, hermanos. Gloria a Dios. Estamos estudiando, mis amados hermanos, la Biblia secuencial, consecutiva, en el Evangelio según San Lucas. Como ustedes saben, estamos en el capítulo 4 ya, ¿verdad? El hermano Tony, diácono de la iglesia, estaba leyendo esa porción. Así que les pido que se ayuden a ustedes mismos y abran las Biblias. Si alguno no tiene una Biblia, díganos y podemos orar por usted. O le podemos conseguir una. Pero sería bueno que tengas tu Biblia. Y los papás que están de pronto por aquí con sus hijos, tienes dos opciones, papá. Dejar que tu niño siga siendo niño y crezca como niño y aprenda de los niños, o que tú como hombre de la casa le digas, ponga atención, escuche aquí, mire, lea aquí.
Algunos de nosotros hemos aplicado eso desde muy temprana edad y ahora los pequeños desde los 3, 4 años ya hacen notitas, parabulitos y están atentos. Podemos enseñarles desde pequeños, hermanos, y cuando vienen las notas acá al final, quiero externarlo, hermanos, para que tome aliento su corazón, pero también para que otros sean confrontados. Veo predicaciones transcritas en las notas y algunos pensamientos de los niños que yo ni prediqué, que me asombran. Pero por otro lado también veo, hermanos, que los papás no estuvieron a tanto de sus hijos en la enseñanza. Ya pequeños grandes que pueden escribir y escriben sus cartas al niño Dios. No es cierto, pero a lo mejor sí. No escriben ahí nada. Papá, no seas así con tu hijo. Pon atención con él y enséñale. Vale la pena. Es un día como hoy, hermanos, es una oportunidad gloriosa para que ellos conozcan y crezcan en el Señor. Alguno podría ser salvo por la ayuda que tú le des al empujarlo. No juguemos con esto es serio. El Espíritu Santo está entre nosotros, hermanos, y esta es la palabra ¿de quién? Así que rompamos con todo molde de familiaridad que nos hace pues tantos años, pastor, yendo a la iglesia desde niño, o algunas expresiones como nací ya cristiano en la cuna. De ninguna manera, usted no nació cristiano, nació pagano, perdido y listo para el infierno. Tuvo que conocer el Evangelio. Así que rompamos ese molde a causa del pecado y pongamos todo de nosotros para estudiar juntos la palabra del Señor. Amén, hermanos. Es la palabra santa, de tal forma que el Señor me permita explicarla y que todo el pueblo a una entendiendo diga amén. Amén, hermanos. Vamos entonces a abrir la Biblia en Lucas capítulo 4, hermanos. Y me gustaría volver al principio, pero en el versículo 5, hermanos, justamente aparece la segunda tentación. El hermano Tony nos estaba recordando un poco acerca de eso. Y en la segunda tentación, hermanos, nos quedamos justamente en la ocasión pasada. Y aunque quise abarcar un poquito más, me detuve, porque era necesario, hermanos, parar. Pero la segunda tentación nos habla acerca de la propuesta que Satanás hace al Señor, ofreciéndole todos los reinos de este mundo a cambio de un solo momento de adoración. Todos los reinos por un momento de adoración. Hoy en día te ofrece, hermano, hermana, amigo, amiga, te ofrece un momento de placer, un poquito de fornicación, un poquito, es placer de la carne, un poquito de ganancia deshonesta, un poquito de adulterio, un poquito de cualquier cosa, es un placer a la carne, pero vino después de que tú adoraras a Satanás. Y a lo mejor dices, yo no adoro a Satanás. El tentador viene y ofrece un menú, te pone personas, hombres, mujeres, situaciones, te ofrece algunas cosas para que tú voltees, lo adores, te postres y hagas lo que Él dice, y caes. El Señor recibió una tentación similar, hermanos. La segunda tentación, Satanás le ofreció todos los reinos. Es curioso, hermanos, porque sabemos que el Señor venía por todos los reinos. Y algunos dirán, no, Él es el que tenía todos los reinos, hermanos. Él tomó un cuerpo de carne. Y ese cuerpo de carne tuvo que iniciar desde el principio para llegar a vencer y obtener toda potestad. La persona divina, la deidad de Cristo, ya tenía todo, es Dios. Pero la persona humana, la naturaleza humana, no. No. ¿Recuerdan cómo de niño llegó y preguntó en el templo, escuchó, aprendió? Cómo fue creciendo, fue enseñado en la piedad, cómo los papás lo enseñaban a cumplir aquellas cosas que la religión demandaba. Cómo iban y cumplían, hermanos, a ir al templo, a estar en la Pascua, cómo iban a hacer, hermanos, su vida como padres religiosos para el Señor. Tuvieron que enseñarle. Escuchen esto otra vez, niños. La persona humana del Salvador tuvo que ser enseñada para vivir la vida que vivió. Ese es el ejemplo de María y de José para nosotros. Nuestros hijos no van a ser salvados porque deseamos que sean salvados. Nuestros hijos van a ser salvados si Dios quiere salvarlos. Número 1, porque Él es soberano. Número 2, van a ser salvados también, hermanos, después de esta verdad soberana de la salvación, si nosotros los conducimos. Esa expresión de ya en su tiempo, ya en su momento, ya Dios dirá, ya Dios hará, voy a orar. No, eso viene de una religión inventada en un falso cristianismo de años pasados. No hay salvación sin el Evangelio, no hay salvación sin llevar a las personas a Cristo.
Y aunque uno diga, pero mi niño, mi niña es muy buena, la verdad, yo creo que ya el Señor lo va a salvar. No, eso predica la religión. No es bueno. Su corazón es corrupto. Probablemente no peca como un hombre depravado, pero su mancha del pecado está dentro y en base a esa será juzgada. ¿Somos pecadores, hermanos? ¿Porque pecamos? ¿Pecamos por qué? Porque somos pecadores. Entonces el Señor tuvo que ser enseñado, y aunque Él iba a tener todos los reinos del mundo, Satanás se los ofreció antes con un camino fácil. Hermanos que servimos al Señor, Satanás va a ofrecernos un camino más fácil. Pero no es fácil. No es fácil. Hermanos, Satanás nos puede ofrecer muchas cosas para llegar y convocar en nuestros congresos a más personas. Tendríamos tal vez el triple de personas en nuestro congreso, pero no, hermanos, porque el camino fácil logra eso, porque es muy ancho, ¿verdad, hermanos? El que va transitado la mayor parte del tiempo. Pero el camino angosto de enseñar la verdad y la justicia, de confrontar el pecado, de que te incomodes con el predicador y todo esto, hermanos, es lo que nos lleva a la salvación. Y no es fácil. No es fácil. El camino fácil siempre, hermanos, lo ofrecerá Satanás. La salida fácil, como veremos en la tercera tentación, el suicidio. Fácil. Para cobardes, algunos dicen, es valiente. No, son cobardes ignorantes. Son cobardes porque no enfrentan la situación hoy. Y son ignorantes porque creen que van a descansar después de morir. Entonces, hermanos, dice aquí la Escritura que lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Punto importante, niños. ¿Por qué Satanás puede ofrecer eso? Porque él dice que a él le ha sido entregado. Hermanos, cuando Satanás vence a Adán, en ese momento él gana lo que Adán tenía. ¿Y se acuerdan cuál era el ministerio de Adán? Gobernar. ¿Sobre qué, hermano? Sobre todo. Toda la creación. Algunos teólogos dicen sobre todo el universo por debajo del gobierno de Dios. Imagina eso. Él le puso nombre a los animales, él gobernaba. Y en el momento que Satanás le vence, pues Satanás obtiene. Es tremendo, hermanos, pero aún ahí vemos la justicia de Dios. Algunos dicen, bueno, Dios no lo hubiera permitido, pero hermanos, estaba determinado que así fuera. Si Adán perdía, Satanás ganaba en ese momento la batalla. Así que Satanás tenía eso. Por eso vemos el narcotráfico, los ladrones, los drogadictos, la prostitución, que cada quien que busca de la carne obtiene de la carne. Obtiene lo que quiere porque Satanás se lo pone ahí. Algunos que han batallado con el alcohol o la droga no me dejarán mentir que Dios les estaba sanando de esas esclavitudes y que sobraba quien ofreciera droga o alcohol. O algunos que han sido, hermanos, guerreros de una batalla en contra de la fornicación, no sucedía que de pronto la fornicación brotaba como el agua en el campo. Hermanos, Satanás tiene dominio en la tierra para ofrecer, y Satanás le dijo al Señor, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Es curioso, pero creo que la iglesia en su mayoría ya ha aprendido que tener prosperidad económica no es señal de bendición de Dios. Pregúntale a los narcotraficantes, pregúntale a los ídolos del fútbol, a los artistas, si en realidad ellos están en paz con Dios. Ellos se persignan, y ahora en el mundial veían a un grupo de jóvenes que idolatraron porque se postraron en el partido. ¿A quién se postraron? Perdón. ¿Por qué por verlos arrodillados crees que son cristianos? Probablemente si fueran serios cristianos no permitirían ellos mismos ser ídolos de las personas. No, hermanos. El poder, el dinero y muchas otras cosas que Satanás ofrece no son señal de bendición, no son maldiciones. El dinero es necesario y todo lo demás, pero muchas gentes aseguran estar bien con Dios por lo que tienen. Y yo te voy a decir una cosa, habrá muchos ricos en el infierno y habrá una multitud de pobres en el reino de los cielos. Así que Satanás le pidió algo al Señor, le dijo, póstrate y adórame y todo va a ser tuyo. Los mártires del tiempo antiguo, sobre todo de los años 150 al 350, hermanos, se les ofrecía lo mismo. Prende el incienso, póstrate ante el César,
y eres un ciudadano romano y tendrás todos los privilegios que ninguno de los otros puede tener. Solamente enciéndelo. Veíamos, hermanos, en una reunión un testimonio de una hermana china que solamente le pedían firmar un documento de renuncia al cristianismo. Y alguien me decía, ¿y qué hubiera pasado si lo hubiera firmado? ¿Dios la dejaba de amar? No, de ninguna manera, hermanos, era su hija, no le iba a dejar de amar. Pero ella sabía que el Cordero era digno de no firmar y aún de sufrir. Vete, te dejamos libre, te damos dinero, ve con tu familia. Solamente niega a Cristo. Jóvenes, ustedes van a pasar por las mismas tentaciones, al igual que los adultos. En la escuela, la juventud, las mujeres, los hombres, las drogas, el alcohol, la fiesta, todo eso te lo pondrá Satán y te dirá, la vas a pasar bien. Una noche como esta nunca lo olvidarás. Una mujer como esta chica jamás la vas a obtener. Aprovecha, no importa, después vas a Cristo en arrepentimiento y fe. No niegues a tu Señor. Soporta, no niegues a tu Señor, no te postres ante el enemigo. Literalmente lo que este texto también nos enseña es que cuando una persona cede a la tentación, ¿qué hace? Se postra al enemigo. ¿Habías pensado en eso? Se postra al diablo, hermanos. Algunos dirían, ¿qué tiene de malo el poder, el dinero? No tiene de malo. Lo que tiene de malo, hermanos, no tiene nada de malo en sí. Lo que tiene de malo es cómo llega. ¿De qué forma llega? Satán le dijo, todo será tuyo. Respondiendo el Señor Jesús, hermanos, le dijo, vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús es el único hombre que puede decirle a Satanás, vete de mí. Vete de delante de mí. Tú y yo, hermanos, no lo debemos hacer. No debemos decirle a Satanás, vete de mí. Ni que fuéramos iguales. Número uno, hermanos, recuerda que Él es más poderoso que cualquiera de nosotros. Aún un ángel potente dijo que Dios te reprenda. Algunos luchan, interactúan y hablan con Satanás. Algunos de nosotros lo hemos hecho. Yo lo veo en muchos lugares, más de los que te puedes imaginar. Y constantemente digo, apártate, vete. Pero después recuerdo que no soy nada sin Cristo, sin el Señor. Dios mío, échalo fuera. El Señor te reprenda. Hermanos, parece mejor entender esto como una visión mental o espiritual, pero quiero decirte que hay teólogos que han creído que eso sucedió realmente, que el Señor fue llevado ahí. Hermano, yo batallo mucho con este tipo de cosas porque primordialmente pueden llegar a afectar nuestra percepción de la naturaleza humana de Cristo. Y el decir la naturaleza humana es físicamente, nuestro Señor tiene un cuerpo. Niños, Él es Dios, pero es hombre, físicamente tiene un cuerpo. Físicamente tiene cuerpo y el decir es movido y atraviesa un muro es peligroso, hermanos, aunque sabemos que eso en la resurrección sucedió. Con cuerpo aparecía, con cuerpo desaparecía. Está en gloria. Mas sin embargo, hermanos, también causa un poco de ruido a mí, porque iríamos a pensar, hermanos, que hay un poder más fuerte, más alto, más elevado que eso, hermanos. ¿Está bien? Entonces, hermanos, es importante recordar eso, porque de lo contrario podemos nosotros atribuir un poder a Satanás que no es el poder que él tiene. Mas hay teólogos, hermanos, muy temerosos del Señor, que dicen que realmente fue llevado ahí. Aún en la siguiente tentación, hermanos, un pastor como el pastor Joel Beeke, quien tiene su Biblia de estudio del pastor Joel Beeke, afirma que realmente eso sucedió. Que lo llevó al templo y que lo puso ahí, hermanos, en uno de los muros que daba hacia uno de los lugares, hermanos, que estaban justo hacia un barranco, para que él muriera. Y dicen que fue algo público, que fue algo real, porque la versión peshita y los judíos tradicionalistas creían que el Mesías aparecería ahí y que esa sería una característica. Por lo tanto, Satanás sabía y lo hacía. Yo no lo sé, hermanos, pero la Biblia dice que le llevó el diablo a un monte alto. Hermanos, si interpretamos esta porción así literal, debemos temer de lo que el diablo puede llegar a hacer.
Y quiero decir, hermanos, que no debemos ser tan sensacionalistas para llegar a comprender lo que pasó, pero ¿acaso, hermanos, hermanas, se han encontrado en algún lugar en donde no saben cómo llegaron? No me refiero a lo místico de, ¿en dónde estoy? Aparecí aquí. Sino me refiero a que llegaste ahí por tu propio pie y de pronto dijiste, caramba, ¿por qué llegué aquí? ¿Por qué llegué a este lugar? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué llegué a pisar este terreno? ¿Por qué llegué a tal discusión? ¿Por qué llegué al grado de esta tentación? ¿Cómo es posible que llegué tan lejos? Oh, bueno, quiero decirte que no fuiste solo, que Satanás te llevó de la mano, te acompañó. Si hablo que es un territorio de pecado. Hermanos, dice aquí que esta experiencia y la tentación fueron reales, eso no queda duda. Sea que fue de forma física o que fue en algo mental o espiritual, como Satanás nos tienta una y otra vez. Pensamientos malos, murmuraciones, deseos egoístas, odios, celos, contienda, adulterios, fornicaciones, claro que surgen del corazón, pero supongamos, hermanos, para que lo puedan entender los niños, el corazón tiene combustible adentro, ahí está el combustible, pero Satanás lo que hace es prender fósforos y aventarlos. Y cuando el pecado está ahí, en combustión, hermanos, lenta, entra el cerillo y ¡fum!, enciende con más fuerza. Como un motor, cuando prenden el switch del coche, lo que hace el switch es hacer una chispa para que encienda el motor, va por una explosión. Entonces, hermanos, esto es real, sea que de forma física fue llevado, hermanos, o que fue de forma solamente espiritual, mental. Hermanos, fue suficientemente poderoso su ataque para considerarlo una real tentación al Señor Jesús. Fue una real tentación. Él tuvo que soportar, haciendo lo necesario para soportar, para luchar en contra de la tentación. Hermanos, usó las armas de la milicia que nosotros debemos usar. Pero esta experiencia, hermanos, real, nos lleva también a nosotros, hermanos, a meditar un poco. ¿Acaso Satanás te ha ofrecido dinero? ¿Te ha ofrecido bienestar? ¿Te ha ofrecido, hermanos, algo que te puede tener más cómodo en este mundo caído a cambio de algo que no es santo? Debes de meditar, porque nada de lo que se obtiene, se logra, se recibe de forma pecaminosa viene de Dios. Nada, hermanos. Nada. Aunque parece que las luchas, las dificultades, el sudor en la frente, el obtener dinero con mucho sacrificio, recorrer las largas distancias, desvelarte, pasar coraje, regaños, parece que eso viene del diablo. No, Dios sabe que lo necesitamos. Necesitamos esforzarnos, valorar las cosas, saber cuánto cuesta, hermanos, realmente obtener algo, para que en el momento que un siervo lo obtenga, él haya pasado ya por una capacitación previa para poder administrar bien lo que tenga, sea poder, dinero o cualquier otra cosa, liderazgo. Porque es un error que una persona sin esto llegue de pronto. Nosotros lo cosechamos en nuestro país, también en los Estados Unidos, gente que no tenía dinero, que no supo jamás cómo se ganaba el dinero, de pronto lo tiene y son un tropiezo a la sociedad, hermanos. Es una locura. Su cultura, su manera de pensar, su manera de andar, su manera de vivir, su manera de reaccionar, es horrible, porque no fueron capacitados para valorar bien cómo este mundo cuesta trabajo, hermanos, vivirlo. Entonces, hermanos, Satanás ofrece todos los reinos, todo el poder, hermanos, todas esas cosas. Hermano amado, padre de familia, Satanás va a ofrecerte también eso. Trabaja arduamente. Los pensamientos santos son: voy a trabajar arduamente para que mi familia jamás tenga escasez. Pero ¿sabes cuándo está lo malo? Cuando de pronto, por trabajar arduamente, tu familia tiene otra escasez. Escasez de papá, escasez de esposo, escasez de espiritualidad, escasez de adoración familiar, escasez de un hombre con paz que diga: vengan, siéntense, vamos a orar, vamos a pasar un buen tiempo. O de un padre, un hombre que: no, mi niño, eso está equivocado, usted no actúa así, mi niña, una niña de Dios no debe ser así, actúe así, esposa mía, cuídate, mira que he visto esto. Un líder en su hogar,
Oh, pero por tener toda la abundancia de los reinos, descuida toda la abundancia del reino. Y estamos reprobados. Satanás obra dándote aún, hermanos, cosas que no son malas, pero que te van a llevar a un camino malo. Alguien me decía hace poco del cambio de un empleo y su cambio de empleo es algo bueno. ¿Quién no quiere tener un mejor empleo? Todos. ¿Quién quiere tener un mejor sueldo? Todos, hermanos. Pero ¿quién quiere alejarse del Señor a costa de eso? A cuesta de eso. Algunos llegan a un nivel de decir, bueno, es por un tiempo. Es como el padre de familia que dice, voy a ir a Estados Unidos a trabajar para hacer dinero y estar mejor. Quiero decirte una cosa, están mucho peor sin ti. Mejor péguele duro aquí en donde el Señor lo plantó, trabaje duro y verá que le va a ir bien también. Porque si el hombre es un perezoso y cree que así de perezoso va a ir a otro lugar más lejos y ya no va a ser perezoso, está equivocado. Está poniendo sus ojos en el antídoto incorrecto. El problema está en el hombre. Porque el Señor nos ha plantado en una tierra en donde abunda leche y miel si uno trabaja por ella. Haciendo lo que sea, hermanos. Abunda leche y miel. Entonces no cambies jamás lo que Satanás ofrece por lo que Dios te ofrece, aunque Dios nos ofrece sufrimiento y limitaciones en este mundo. Ciertamente, hermanos, es el problema de la iglesia moderna. Los jóvenes de pronto no desean estar en una iglesia bíblica porque la iglesia del mundo ofrece mejores cosas y más divertidas. Adulterio sin reprensión, fornicación sin consecuencia, buen tiempo, hermanos, sin santificación. Eso es terrible. Satanás lo ofrece aún dentro de las sinagogas modernas. Hermanos, el demonio sabía que el Señor Jesús había venido a ganar los reinos de la tierra. ¿Y sabes qué? El demonio sabe también que en Cristo nosotros ya los hemos obtenido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con ¿cuántas bendiciones espirituales? Toda bendición espiritual. Satanás lo sabe, pero dice bendición espiritual. Por lo tanto, Satanás sabe que en la parte corrupta que aún conservamos, pues es muy agradable ver para creer, obtener para continuar, recibir para ser, hermanos, animados. Él sabe que parece que estamos solos, por eso el Señor dijo, no los dejo huérfanos. Él sabe que en ocasiones nos sentimos desesperados, por eso el Señor dice, por nada se afanen. Satanás sabe que en ocasiones tenemos miedo, mis amados hermanos, por eso el Señor dijo, no teman. Entonces Satanás siempre va a ofrecer aquello que la carne necesita, hermanos. Necesita. Oh, pastor, es que soy una joven que ya me sentía tan sola, por eso ahora tengo a este hombre en mi vida. Estás en fornicación. Estás fornicando. Eres una fornicaria delante de los ojos de Dios y no serás vista de forma distinta hasta que te arrepientas y vayas a Él, le digas, perdón, he fornicado. Y el Señor te ama, te perdona, te lava con su sangre y te hace nueva. Oh, pastor, la verdad, hermano, necesitaba dinero, por eso tuve que hacerlo de esta forma. No robé, pero lo hice mal. Hermano, eres un ladrón delante de los ojos del Señor y la Biblia dice que los ladrones no heredan el reino de Dios como los fornicarios. Debes arrepentirte y ir a Cristo. No hay excusas ante el pecado, hermanos. En nuestra reunión de confesión de pecados, la membresía, hermanos, la tuvo el viernes y aperturé yo esa confesión. Y les decía a los hermanos, lo abro a todos los demás de la iglesia. Hermanos, tengo justificaciones en mi carne para cometer los pecados que he cometido. Es decir, tengo justificación para decir, por eso he pecado de ira, por eso he pecado de afán, porque esto... No, delante de Dios no tengo excusa. Puedo pecar y tengo justificación ante eso, sí, pero no puedo pecar cuando Cristo, mi amado hermano, me ha sido dado como ejemplo para seguir sus pisadas. Lo maldecían y no respondía con maldición. Lo odiaban y él amaba, hermanos. Lo consideraban una persona, hermanos, común y corriente y no le estimaban como el Mesías, pero él continuaba su obra de servicio. No hay excusa. Satanás hará esto, hermanos. Esta fue una invitación, hermanos, a Cristo antes de su sufrimiento. Él le dijo, ven, recupera el mundo sin cruz. Satanás viene y te dice, ven, yo te ofrezco un cristianismo mejor, más sencillo. Hermano Víctor, te ofrezco un ministerio sin que tengas que batallar por servir.
a las esposas de los servidores, de los hermanos que sirven, a las esposas de pastores. No, mi amada, no te preocupes, no tienes que cargar con el ministerio de tu esposo, tú es más fácil. A los hijos de pastores, hermanos, a la iglesia de Dios, siempre se le ofrecerá caminos más sencillos. A los jóvenes, no, de ninguna manera, ya después tendrás tiempo para arrepentirte. Lo escucho una y otra vez cuando todos los días predico el evangelio, hermanos, al menos una vez. Alguien dice, bueno, ya cuando me muera me arrepiento. Cuando vaya a morirme me arrepiento. Ya cuando sea grande, haya vivido mi vida, busco al Señor. Satanás ofrece también, hermanos, dulces para degustarlos y creer que en realidad, hermanos, hay otras soluciones ante el pecado. No importa, después no pasa nada. El Señor te ama. No, hermanos, la invitación que Satanás dio aquí, si ustedes ponen atención, es una invitación para ganar todo lo que iba a obtener a través de su sufrimiento, pero sin sufrimiento. Es una invitación, hermanos, al hombre de ser rico sin trabajar para hacerlo, o ganar deshonestamente para lograrlo. Es una invitación a obtener cosas de forma pecaminosa. Es una invitación a no sufrir, hermano, para lograr lo que tú quieres. Y va en contra, por supuesto, de la palabra de Dios, hermanos. Satanás simplemente se lo iba a dar, hermanos, si lo adoraba. Por eso cuando alguno de nosotros, si alguna persona que está en la fe dice, gracias a Dios me ha ido muy bien, tú tienes que examinar por qué te ha ido bien. Y tú podrías preguntarle como un cristiano maduro a tu hermano, hermano, ¿te ha ido bien? Sí. ¿Cómo te ha ido bien? ¿Cómo te va bien? ¿Cómo obtuviste esa bonanza? ¿De qué manera lo lograste? Y si hay, tengan mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado porque se le puede llegar al punto a llamar bendición a algo que es una maldición, o decirle a Dios, Dios me ha bendecido, cuando fuiste postrado delante de Satanás y ese Dios es el que te bendijo. Te mencionaba a estos adoradores de San Judas Tadeo en el Distrito Federal o Estado de México. No recuerdo en dónde salieron esos. Bueno, ya no es el Distrito Federal, ¿verdad? Pero estaban adorando una vez al año a San Judas Tadeo y le rezan, dicen, es el santo patrono de los ladrones. Imagina eso. Gracias por abrir la puerta cuando vamos a robar y hacer que las balas no den al blanco, San Judas. Ellos adoran a su Dios y atribuyen las bendiciones que ellos obtienen a su ídolo. No hay bendición de Dios a menos de que haya venido conforme a Dios. Por eso, hermanos, las cosas se aprecian más. En el ministerio sucede. ¿Sabes quién aprecia más el ministerio que todos los demás? Aquel al que le ha costado el ministerio. Ve las cosas desde otra perspectiva, las atesora desde otra perspectiva. Papá de familia, ¿quién aprecia más a tu esposa y a tus hijos y a tu hogar que tú? Dime, por favor. ¿Quién lo valora como tú? ¿Quién cuida cada centavo y cada vaso de agua y cada cosa que tú? Mamá, ¿quién aprecia más tu quehacer, tu aseo, tu cocina, tu limpieza y todo lo demás que tú? No hay expresiones como, y todo el día me la pasé limpiando y mira nada más. Alan Alberto, mira nada más. No aprecias mi trabajo, no se dan cuenta todo lo que hago. ¿Por qué? Porque te costó. Porque te cuesta. Todo lo que se aprecia cuesta, hermanos. Y el Señor Jesús venía a apreciar la obra que el Padre le había dado. Por lo tanto, todo camino fácil que lo llevara a llegar más rápido sin sufrimiento, Jesús lo rechaza. Pero era muy fácil, solamente póstrate. No dijo ni cuánto tiempo, solamente dijo, agacha la cabeza delante de mí, te voy a dar todo esto, será tuyo. El Señor, hermanos, sería el dueño de todo, pero tenía que pasar por su pasión. Tú y yo, creyentes, somos dueños de todos. Te digo algo sin exageración. La doctrina genuina de la prosperidad está en la Biblia. En Cristo tú y yo somos dueños del mundo. Somos dueños, hermanos, del cielo. Somos dueños del reino de los cielos. Somos dueños de todas las bendiciones espirituales que son de Cristo. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pero hermanos, no parece. Mira mi vida ahora, cómo he batallado, cómo sufro, hasta cuándo, cómo, por qué.
Hermano, llegará un momento en donde realmente disfrutarás de eso. Por ahora, hermanos, como el Señor, nos toca tomar nuestra cruz y enfrentar el mundo con fuerza, con valentía, con coraje santo, hermanos, con veracidad, con santidad. El Señor es nuestro ejemplo. Y aunque Satanás te diga, pero yo tengo la manera en cómo bendecirte, cómo darte, y a quien quiero se lo doy, hoy mismo te lo puedo dar. Hermanos, ¿han escuchado la expresión que alguien le vende su alma al diablo? Número uno, no hay comercio como tal. ¿Por qué? No porque no existe el comercio, sino porque sus almas ya son de él. Pero aunque no lo creas, sí hay una negociación, es bíblico. En donde en ciertos momentos en la soledad del hombre, maquinando caminos fáciles, empieza ahí, bueno, voy a entrar al negocio de la droga. Bueno, voy a prostituirme. Bueno, voy a alcoholizarme. Bueno, voy a buscar el placer con mi compañera de trabajo o con mi compañero de trabajo. O bueno, voy a sonreír al vecino y ahora que mi esposo no está, pues voy a platicar un poco. Hermanos, donde hay un momento vulnerable, donde hay una negociación con el maligno. Probablemente no lo creen, no lo saben, no, lo hay, es bíblico. Donde Satanás se acerca y dice, mira a mi hija, mira a mi hijo, mira el dinero, qué fácil. Oh, miente un poco. Satanás, hermanos, no es una voz tormentosa, no es una voz de un monstruo, no es una voz, hermanos, que te genera terror, es una voz dulce y suave que va a entrar poco a poco convenciéndote con cosas no malas a hacer cosas malas. Satanás va a empezar a susurrar deberías de responder. Tienes derecho a enojarte. Podrías tomar un poco, no pasa nada. Una moneda de papá, un billete de su cartera, un poquito de una plática con alguien sin testigos cuando sé que esa persona me atrae. Un poquito de mirar, un poquito de hacer, no pasa nada. El tentador lo hizo desde el huerto del Edén y es tan repugnante su ataque que se atrevió a hacerlo al segundo Adán. Las mismas estrategias que usó en el paraíso las usó ahora en el mundo con Cristo. Hermanos, es increíble porque Satanás, hermanos, clamó que la autoridad sobre los reinos que él tenía le fue entregada. Y si te das cuenta, el Señor Jesús nunca impugnó la declaración. Nunca dijo, estás equivocado, yo soy dueño. No, el Señor Jesús sabe. Hermanos, podríamos decir que Adán y todos sus descendientes colectivamente se entregaron a Satanás cuando Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra, y Adán y sus descendientes lo entregaron a Satanás. En ese momento todos se postraron, todos. Alguno dirá, los niños piensan, pero ¿cómo si yo no estaba en ese tiempo? No, tu alma preexistente estaba con Adán cuando Adán pecó. Hermanos, Satanás es el príncipe del mundo. ¿Recuerdan Juan capítulo 12, versículo 31? Príncipe del mundo. Es el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2. Algunos piensan que la postura escatológica amilenial incluye que no creemos que Satanás esté activo hoy, porque decimos que está atado. Decimos que está atado el hombre fuerte porque no puede impedir que prediquemos el evangelio, pero eso no quiere decir que él no esté trabajando en contra nuestra. O díganme si no, durante toda esta semana de domingo a domingo sufrieron tentaciones del diablo, pues que no estaba amarrado. Está atado porque está limitado. Está limitado, hermanos, porque Cristo ha aplastado su cabeza. Dice también la escritura en Efesios 2:2, les comentaba, hermanos, es el príncipe de la potestad del aire. Escucha cuando hablamos, sabe lo que buscamos, ve a dónde vemos. Él no es omnisciente, Él no sabe lo que tú piensas hasta que lo expresas. Él no entra en mayor fuerza que cuando la pareja ya está discutiendo con ira. Él entra, imagínate a una persona absolutamente fuera de sí, que se sacia de la sangre,
que se sacia del odio, que se sacia de la maldad y que está viendo a la pareja pelear y quiere que se golpeen, quiere que se griten, quiere que se ofendan. Imagina a esa persona desquiciada que ve a un joven vulnerable que está pensando cosas negativas de su vida, de sí mismo, y él está diciéndole: sí, no vales nada, mírate nada más, eres un miserable, perdido, estás horrible. Todo eso es dado por Satanás. Es alguien que goza de que una familia tenga problemas, de que un hombre se quite la vida, de que hombres se peleen, se maten entre ellos. Es un desquiciado, es un asesino, es un miserable, es el archienemigo de nuestras almas, hermanos. Y nos quiere matar. Particularmente fue interesante que en nuestra reunión de confesión de pecados todos dijimos: he querido irme hacia atrás, he querido dejar el ministerio, he querido no continuar, he querido no seguir. Sí, claro, has querido porque has cedido a las tentaciones de Satán. Ya deja todo. Nadie te aprecia, nadie te toma en cuenta, nadie te ayuda. Mírate, no que Dios te ayuda, no que esto, tanto que trabajas y mira la vida que llevas miserable. Tan buen padre que eres y nadie te agradece. Mira tu trabajo, madre, y nadie te estima. Satanás, si se dan cuenta, mis amados hermanos, le quiere ofrecer al hombre en su carne las cosas que la carne demandan. Es Satanás, hermanos. Cristo le ha arruinado ya sus propósitos. Pero nosotros somos vulnerables, hermanos, en lo que el novio no viene por nosotros y nos defiende físicamente. Pero no estamos solos, el Señor está con nosotros, su palabra está con nosotros, hermanos, y tenemos lo necesario como iglesia para contraatacar al diablo y hacer las cosas, hermanos, para la gloria de Dios, no postrándonos ante Él. Porque como Satanás, hermanos, posee los reinos de este mundo y a quien quiere se lo da, no debe sorprendernos, hermanos, que de pronto Él no lo ofrezca. Por eso no te sorprenda que los impíos tengan posiciones de poder y de prestigio. Pero porque el Papa ha llegado a donde está en Roma. ¿Cómo que por qué? Porque se postró ante Satán. Pero mire esos gobiernos corruptos que están permitiendo el homicidio de bebés no nacidos, de matrimonios del mismo sexo. No te sorprenda, ellos se han postrado ante Satán. No vivas pensando eso, conspirando como el mundo conspira. ¿Qué pasará y dónde llegará y quién será el anticristo? ¡Ey! Eso sucederá, mi amado hermano. Se han postrado a Satanás. Él ha ofrecido poder, por eso hay más dinero y poderío en la gente pagana que en la iglesia de Cristo. No, hermano, pero he conocido iglesias en los Estados Unidos o en Argentina o en Guatemala que aún van los camiones del banco a recoger los diezmos y las ofrendas. En las iglesias bíblicas ocupamos solamente un buzón, pero ahí camiones. No son pobres, no, discúlpame, es que no son la iglesia de Cristo. Son sinagogas también de Satanás. Porque el evangelio no está ahí, la palabra no está ahí. Y los ministros que están ahí no fueron puestos por Cristo, hermanos. No se sorprendan. No se sorprendan, mis amados hermanos, que Satanás les ha dicho: póstrate y adórame y todo es tuyo. Hermanos, el plan del Padre para el Señor Jesús era que sufriera primero y luego entrara a su gloria. Ese era el plan de Él. Miren, Lucas, hermanos, vamos a ir a lo mejor en un año ahí. Bueno, tal vez un poco menos. Lucas 24. Mira qué interesante es recordar, hermanos, lo que la Santa Palabra nos dice. Y por eso es tan necesaria la palabra, hermanos, como hoy recordaremos, si el Señor me da el tiempo, que sin palabra no podemos, sin palabra no vencemos, sin palabra no llegamos, sin palabra no somos santificados. Dice el capítulo 24, hermanos, justamente en el versículo 25. Pon tus ojos ahí con mucha atención. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? ¡Qué insensatos! Pero ¿cómo Él será Cristo? Mira su vida. ¿Qué no es este el hijo de José, el carpintero? ¿Qué no están aquí sus hermanas y hermanos? Es lo que veremos, hermanos, a continuación de los textos. ¿Cómo se le ocurre a este niño
carpinterito venir a este lugar, a esta sinagoga en donde él venía con sus padres, y ahora viene en postura de maestro, de Mesías, a abrir el libro y decir que él es el Salvador. ¿Qué? Hermanos, lo mismo susurra el mundo de nosotros. ¿Qué, Víctor? ¿Qué no eras un cristiano? ¿Qué no eras un hombre de Dios? Hola, ¿lo que no eras un joven que sirvió al ministerio? Qué raro que estés sufriendo, que estés batallando. Qué extraño que estés en esta condición, en esta situación. Qué raro, qué extraño. ¿Por qué? A lo largo de los siglos esas voces se han escuchado, hermanos. Para la iglesia. Ahora que tenemos algunos lugares de reunión de nuestras familias, hermanos, que no tienen un lugar de reunión, mucha gente ve y dice, qué raro, sin lugar de reunión. ¡Uy, qué raro, no tienen un templo! ¡Ah, templo del Espíritu Santo somos nosotros! No necesitamos este lugar para congregarnos y ser iglesia, hermanos. Necesitamos fe en Cristo para ser iglesia. Qué raro que sea pobre. Mira, qué raro que esté en la calle haciendo eso. Qué raro, sí, qué raro para aquellos que creen que las riquezas, hermanos, el poder y los bienes de este mundo son características de un hijo de Dios. Que no es necesario que nosotros tengamos que pasar por sufrimientos, dice el Señor, ¿no, hermanos? En este mundo tendrán que, hermanos, pero he vencido al mundo. Hermanos, un día se dirá que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Pero a su vez, un día se dirá que estos reinos del mundo que han sido de Cristo son también de su esposa. O dime una cosa, si no piensas mancomunadamente, a lo mejor no lo entiendes, pero que tu dinero y tus cosas, hermano, ¿no son de tu esposa también? Y claro que jamás estaremos a la estatura de Cristo, como los mormones dicen, que algún día seremos igual que Él. No, hermanos, nunca por la eternidad. Aunque seremos por la eternidad perfeccionados, nunca seremos como el Rey de la Gloria. Pero todo lo que Él es y lo que tiene lo ha compartido con nosotros. Su vida, su muerte, su resurrección, su herencia. Estos miserables, esta iglesia sufriente en el mundo a lo largo de los siglos, de toda lengua, tribu y nación, de todas tonalidades de piel, porque no son colores distintos, son diferentes tonos de piel de una sola raza humana. Todos estos, de todo el tiempo, hermanos, de los siglos y los siglos, estaremos reunidos como la esposa de Cristo y Él confirmará que Él se ha dado al punto que no únicamente nos ha perdonado, sino nos ha adoptado, nos ha dado de su gloria y del reino eterno. Y un día esto sucederá, hermanos. Apocalipsis 11:15 nos recuerda de qué es dueño Cristo, hermanos. Su reinado es por los siglos de los siglos y su iglesia con Él. Por eso decimos, si Él es el rey, nosotros somos su reina. Y sabes, hermano, esto no debe de olvidarse. Tú sabes como yo que si me amas a mí, debes amar a mi esposa. Y si me honras a mí, debes honrar a mi esposa. Si no amas a mi esposa, no me amas a mí. Si la deshonras a ella, me deshonras a mí. Todo lo que es mío es suyo. Y es maravilloso, mis amados hermanos, que Cristo, siendo un esposo mejor y perfecto, es igual. Nos ama tanto, hermanos. Nos cuida tanto. Por ahora es necesario, porque este cuerpo corrupto tiene que ser, hermanos, perfeccionado. Y el oro que se saca en bruto se perfecciona en el fuego. De la misma manera, nuestra fe, hermanos, mucho más preciosa que el oro, será presentada y manifiesta como la mejor alabanza a nuestro Señor en su manifestación física de nuevo, hermanos. Hermanos, si el Señor Jesús hubiera aceptado esto, nuestra salvación hubiera sido imposible. Él pudiera haber ganado, hermanos, algún tipo de autoridad para gobernar en ese momento, ¿no? Como ellos lo querían, como el David que entraría a Jerusalén en un caballo con un ejército atrás y poder. ¡Oh, qué bueno! Nos ha venido a libertad del yugo de Roma, ¿no? Como algunos que llegan a Cristo, ¿no? Y, oh, hermano, desde que estoy en Cristo era tan pobre, pero de que estoy en Cristo me ha ido tan bien, estoy tan bien económicamente. O ese mismo Salvador lo pedían en el tiempo de Roma. Cuando Cristo vino lo veían pobre y decían, tú eres nuestro libertador. No, nosotros queremos ser libres de Roma. A ellos no les importaba tanto ser libres de la esclavitud espiritual. Pero te digo algo, si hay una libertad que nosotros debemos atesorar y por la cual nos tenemos que gozar, es por la libertad espiritual.
Porque hermanos han sido encarcelados a lo largo de los siglos. Hoy mismo hay hermanos encarcelados por su fe. Pero si ellos han conocido a Cristo, si han conocido la verdad, son verdaderamente libres. Aunque el mundo le diga esclavo, el Señor le dice libre. Hermanos, si no somos libres de nada, pero somos libres de la condenación a la muerte, al diablo, al pecado, a nosotros mismos, somos verdaderamente libres. Si no tenemos riqueza, si no tenemos un hogar, si no tenemos un lugar de reunión propio, si no tenemos autos, si no tenemos nada, pero tenemos a Cristo, ¿qué tenemos, hermanos? Aunque esto parece como una expresión bien intencionada, positiva para animar al pobre que no tiene nada. Mi amado hermano, los pobres en Cristo son más ricos que cualquier rico en el mundo en todos los siglos. Por eso Moisés despreció las riquezas de Egipto porque tenía unas mejores. Nosotros somos hermanos de Cristo. Por eso el Señor responde aquí, le dice, vete de mí, Satanás. Satanás trae una poderosa tentación, hermanos. Pero el Señor Jesús resiste esa influencia satánica. La resiste. Primero dice, vete de mí, Satanás. Y en esto, hermanos, el Señor cumplió, por supuesto, la exhortación que posteriormente su hermano en la tierra, Santiago, que saben que no es, hermanos, un apóstol el que está acá, sino es su hermano. Sí tiene un ministerio apostólico, claro, pero no es de los 12. Es su hermano Santiago, hermano de carne, convertido y confirmado en la resurrección de su propio hermano. ¡Qué impresión! Era tan hombre Jesús que aún su propio hermano dudaba de él. Pero ahora él después nos dice en Santiago 4:7 lo mismo que su hermano debió enseñarles y que muchas veces ellos no entendían. Resiste al diablo y él huirá. Resiste, hermano. Resiste, hermana. Resiste, joven. Resiste siempre. Y resistencia no es solamente aguanta. Resistes, imagina que toda la fuerza de unas bestias vienen a querer abrir un portón en donde tú estás. Estás tú ahí guardándote a ti, guardando los tuyos. Los papás sabemos lo que es eso. Protegiendo a mi esposa, protegiendo a mis hijos. Oh, soy el hombre más fuerte del mundo cuando alguien se mete con mi familia. ¿Cierto o no, hermanos? No que nadie se meta conmigo cuando están atentando en contra de mi familia. ¿Con contra de mi esposa? Oh, hermanos, sacamos fuerza de la debilidad y somos los hombres más fuertes. Y hacemos lo que sea. Imagínate que estás resistiendo esa fuerza de bestias enfrente. Resiste con toda tu fuerza. Jamás nos dijo que la tentación es sencilla. Hermanos, si el enemigo es el enemigo más poderoso, ¿sabes de qué tamaño también es su tentación? Muy poderosa. ¿Sabes de qué tipo? Hermano, del peor que te puedas imaginar. Nosotros podríamos pensar, hermanos, en los ataques de un perro, pero el perro ladra antes de llegar a atacarnos, o gruñe, saca los dientes y nos alertamos. Este enemigo es tan tremendo que no avisa. Este enemigo no llega como un lobo, sino llega como una oveja. Este enemigo hace que escuches cosas buenas como malas y las malas como buenas. Este enemigo te ayuda a que condenes al justo y protejas al impío. Este enemigo te dice, no pasa nada, no va a suceder nada, estás bien, Dios te ama. Hermanos, es un enemigo terrible. Resiste a las tentaciones. Resiste porque cuando no resistimos, dice la palabra, hermanos, que nos postramos ante el Señor. Por eso el Señor Jesús le dijo primero, vete delante de mí, Satanás. Ahora nos dice el Nuevo Testamento también en Santiago 4:7, resiste al diablo para que huya. Y también dice que el Señor, hermanos, habló diciendo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo lo servirás. A Él solo, ni a ti mismo. A Él solo. Por segunda vez, hermanos, el Señor Jesús contrarresta el engaño de Satanás con una verdad bíblica. Ahí es ataque de Biblia, solamente que la Biblia se usa de manera equivocada para la tentación y el Señor la usa de manera santa, por supuesto. Está citando Deuteronomio 6:13, les mencionaba en la ocasión pasada, hermanos. Podría haber parecido, hermanos, tal vez esto para los hombres una ventaja, para el Señor Jesús, porque iba a evitar la cruz. De la misma manera, en ocasiones la tentación nos va a parecer, le va a parecer a los demás una ventaja.
porque evitas la cruz. Hemos dicho esto en el llamado misionero, cuando tienes hermanos a tu alrededor que no están en Cristo firmes. Vamos a decirle a Víctor y a Marlene, hermanos, tienen que irse a vivir a Cuba. Hay una necesidad de una obra allá y está puesta, hermanos. Vayan, tienen los requisitos, son una pareja de servidores lista, y algunos otros de inmediato llegarán y te dirán de muy buena manera, hermano Víctor, ¿y qué? ¿La iglesia va a apoyarte? Sí, claro, como el pastor no va a ir. ¿Y quién te ayuda? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y qué tal si allá te enfermas? ¿Y qué va a pasar? Son cosas buenas, pero no son santas. Son cosas que van a convencerte por medio de ofrecimientos que te evitan el sufrimiento. Caminos más fáciles. Puertas, hermanos, que me van a librar de pasar por tormentas, de pasar por dificultades. Cuando la Escritura dice que todo me ayuda bien, y cuando dice todo, no únicamente incluye todo, sino que mayormente está enfocándose en ese contexto, en el sufrir. Esa porción, hermanos, del apóstol Pablo a los Romanos, no únicamente dice todo, bueno y malo me ayuda, sino hace énfasis a una iglesia sufriente, todo lo que están pasando, todos los acontecimientos terribles en contra de ustedes, todo el odio que les tienen, todas las tribulaciones, toda la muerte de tus seres queridos a causa de Cristo, todo eso te está ayudando a bien. Satanás dice, huye, vete, cierra las puertas, no vayas, ¿para qué? No importa. ¿Qué importa que vayas? Oye, mereces descanso, mereces estar bien, mereces cuidarte. Gracias a Dios, hermanos, que la iglesia a lo largo de los siglos no siempre ha tenido ese pensamiento, porque si lo hubieran tenido, tú y yo no estaríamos sentados aquí. Nos debemos a la obra de Cristo a través de la obra de hombres y mujeres valientes que se han esforzado hasta la muerte para que el evangelio llegara a nuestros oídos. Hermanos valientes que resistieron la sana doctrina a pesar de que por esto murieron. Pero por eso la tenemos, hermanos. Porque todo ayuda bien. El camino de Satán, como el camino del mundo, es ofrecerte cosas sin sufrir, sin que te cuesten. Pero la adoración al Señor cuesta, hermanos. Servirle a Él cuesta. Oh, qué tremendo es servirle fielmente al Señor cuando yo quiero servirme a mí. Es muy difícil, hermano, servirle al Señor cuando estoy cansado, cuando estás sin dinero, cuando estás enfermo. Y Satanás llegará usando a mi esposa, a los hijos, al padre, al hermano. Considérate, cuídate, mira. Es Pedro diciéndole, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a morir? De ninguna manera, Señor, lo voy a permitir. Es bueno, hermanos. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Apártate delante de mí, Satanás. ¿Por qué lo llamas así, Señor? Si Él es una buena persona. Si Él quería cuidarte, quería defenderte, porque quería evitar el camino que el Padre ya había trazado para Jesús en su Calvario, hermanos. Hermanos, es mucho mejor siempre poner atención a lo que la Biblia dice para vivir, antes de poner atención a lo que yo o los demás me dicen sin la Biblia para vivir. Ojo. Porque lo que yo me diga y los demás me digan fuera de la Biblia sonará mejor. Estará más fácil. Será más comprensible. Porque es conforme a mi naturaleza caída. En mi mente, hermanos, las cosas de Dios son sobrenaturales. Solamente piensen en el ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, dale al que te roba. ¿Qué? Pero así es el reino. Así es el reino, hermanos. Es difícil. Todos aquellos, hermanos, que quieran servir al Señor, les ruego y oren para que esta postura siempre sea la nuestra. Les advierto, es muy difícil. Y con esto no digo que solamente pocos pueden porque son muy fuertes. No, es muy difícil. Considéralo. Considéralo, porque si el Señor no te sostiene, tú no podrás sostenerte. Considéralo para que después no te eches hacia atrás. Considéralo para que seas capaz de todo. Y no seas como aquellos que al entrar de pronto hablan, dicen, hoy no puedo, hoy no estoy, hoy no voy, es que me enfermé, es que me dolió, es que mi hijo, es que mi esposa. No eres digno para el servicio. Hermanos, es mucho mejor que meditemos en lo que la palabra dice y creamos a la palabra antes de ceder a Satanás. Porque es muy probable, mis amados hermanos, que muchos se postren a Satanás sin saber que se han postrado a él. Porque los ofrecimientos de Satán no son malos como tal.
sino que nos conducen al mal. Por lo tanto, te preguntarán, ¿te has postrado a Satanás? ¿Y qué responderás? De ninguna manera, ni que fuera satánico, yo soy un cristiano. Oh, pero es que la decisión que tomaste, el camino por el cual vas, la manera en cómo te conduces, dice que le hiciste caso a Satanás. Te postraste ante él. Hermanos, al resistir estas tentaciones como hombre, nuestro Salvador demostró, hermanos, que Adán no tuvo que pecar. No había algo defectuoso en su estructura. Adán era perfecto, hermanos. Adán no tiene excusa. A Adán se le dio la capacidad de pecar o no pecar. El Señor Jesús enfrentó algo peor que Adán, hermanos, y el Señor Jesús nunca pecó. ¿Y por qué digo que algo peor? No únicamente, mis amados hermanos, por la relación que tenía Adán con el Padre. Hermanos, una relación perfecta, sin límites. No se nos dice que Adán oraba. ¿Te has dado cuenta de eso? No se nos dice que se apartaba a un huerto lejano para orar con el Padre. La comunión era inmediata. No había barreras. Esta creación preciosa que vemos, hermanos, en las playas, en los bosques, en los animales, los bebés, los cielos, no se compara a lo que Satanás, hermanos, tenía delante del mismo Adán. Es decir, el mismo Satanás, el mismo Adán, la misma Eva tenían un panorama, hermanos, absolutamente diferente al nuestro. Adán tenía una percepción de las cosas absolutamente diferentes a las nuestras. Pero Satanás no pudo resistir la tentación. Porque la tentación, hermanos, le dijo, bueno, puedes tener un poco más. Puedes ser como Dios, puedes pensar como Él, puedes actuar como Él. No pasa nada, yo creo que Dios no tiene problema con eso. El Señor Jesús no. El Señor Jesús desde el nacimiento sufre, cosa que Adán no. Desde su nacimiento está en una creación ya caída. Ya no está en un paraíso, hermanos, está en el mundo que vivimos nosotros. El Señor Jesús vio odio, vio homicidios. De hecho, en esa racha habían multitudes, hermanos, de enfermedades terribles. Lepras, personas enfermas, esquizofrénicas, alcoholismo, prostitución, horrible. Y el Señor Jesús no peca en ese sufrimiento. Soporta, nunca pecó. Y eso es maravilloso, mis amados hermanos. Hermanos, en ocasiones nosotros creemos de la tentación de manera equivocada. Porque creemos, hermanos, que la tentación solamente es el ataque del diablo ante nuestra vulnerabilidad como hombres. Pero si nosotros estudiamos, hermanos, la palabra tentación, aunque solemos pensar en esta incitación que yo te hablo acerca de hacer el mal, el término tentación, por ejemplo, en esta porción o en Mateo capítulo 6, versículo 3, en la porción del Padre Nuestro, se traduce del vocablo griego para referirse a una prueba que Dios permite. Tentación y prueba no es lo mismo, hermanos. Dios nos prueba, el diablo nos tienta. Pero en el original, podríamos, hermanos, decirlo así, hay dos tipos de tentación. La tentación de Satán directa, hermanos, pero la tentación que es por una prueba que Dios permite. Por eso cuando el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación, es eso, no permitas que en la prueba seamos vulnerables. No permitas que en la prueba seamos vulnerables. Así que, mis amados hermanos, antes de avanzar a la tercera tentación, quisiera recordarles. Esta tentación, hermanos, en la Escritura nos debe llevar a orar. ¿Por qué, hermanos? Porque la tentación vendrá cuando estemos vulnerables en medio de una prueba. Tenemos pruebas aquí de todo tipo. Si hacemos, hermanos, una colecta de notas de las pruebas que estamos enfrentando, ni uno quedaría exento de decir que está en prueba. Uno desde el nacimiento, uno como niño con padres, hermanos, violentos, algún abuso, alguna persona enferma, alguna persona pobre, alguna persona que sufre en su casa con el marido, la esposa, los hijos, los hermanos, el ministerio, dificultades en el mundo. Todos enfrentamos pruebas. Por lo tanto, hermanos, mi oración es, Señor, no nos metas en tentación. La tentación, hermanos, no me va a probar. La tentación me quiere hacer caer en medio de la prueba. Y es mucho peor caer en la tentación que en prueba. Porque la prueba tiene el propósito de refinarnos.
La prueba tiene el propósito de hacernos, hermanos, más a la imagen de Cristo. La tentación tiene el propósito de todo lo contrario. La tentación tiene el propósito de afectar nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Hay un texto que siempre me parece maravilloso recordarlos, hermanos. Es 1 Corintios 10:13. Algunos lo interpretan o lo leen así: Dios nunca te va a probar más de lo que puedas soportar. Creo que yo tengo un problema con esa interpretación. El texto dice que juntamente con la tentación enviará la salida. Pero te pregunto algo: Dios no va a enviar cosas que no podamos soportar. Es decir, ¿realmente es soportable ver a un hijo morir lentamente, hermanos? ¿Es soportable que te quedes viuda estando joven, hermana? ¿Es soportable vivir después de haber sido abusado de niño? ¿Es soportable vivir con un dolor que te rompe el alma? No es soportable, es insoportable. Pero juntamente con esas tentaciones, hermanos, que sufrimos a causa del padecimiento, Cristo está siempre ahí. Siempre Cristo está ahí. Y en la prueba tenemos la posibilidad de poder ir a Cristo y sostenernos firmemente de Él, o soltarnos y caer en la tentación. Por eso es tan importante, hermanos, reconocer: Cristo mismo, hermanos, en esta porción de la Escritura no está sostenido en Él mismo. La tentación no está haciendo a Dios. Dios no puede ser tentado. La tentación está haciendo en un momento vulnerable del Señor Jesús en el desierto con muchísima hambre, muriendo de hambre, podríamos decir, hermanos. Él se sujeta al Padre. Él se sujeta a la palabra. Él se sujeta a las promesas, hermanos. Él está siendo probado con algo insoportable. Es insoportable vivir en un desierto 40 días sin alimento, hermanos. Es estar moribundo. Esto no lo soporta la carne. Pero siempre estaba ahí la salida: el Padre, la palabra, su fidelidad, su propósito, su voluntad. Esto es tu voluntad, Señor. No estoy aquí por casualidad. Señor, esta enfermedad en mi cuerpo no es un castigo que tú me has dado como tu hijo para corregirme. Era tu voluntad que a través de mis padecimientos otros conozcan de ti, Señor, o vean la fortaleza en mi vida. Señor, esta soledad no es algo que sucedió de pronto, que Satanás llegó y puso, sino eres tú poniéndome en esta situación vulnerable para poder glorificar tu nombre. Oh Señor, este cáncer terrible que me está consumiendo no es una casualidad, es una oportunidad de adorarte en medio de mi cáncer, de dar gloria a tu nombre con mayor potencia ante los ojos de los hombres y los tuyos. Hermanos, es maravilloso recordar que el Señor nos permite orar, no para salir de la prueba, sino para librar la tentación. No nos metas en la tentación, líbranos de caer en el mal. No dice el Señor: Señor, oramos a ti para que nos saques de esta prueba. El pueblo de Israel lo esperó 400 años, después fueron librados, después de haber sido rescatados 40 años. ¿Qué se diga de José, de Daniel, hermanos, de los profetas, de los apóstoles, de la iglesia hasta hoy? Muchas veces tus pruebas no van a terminar, pero puedes vencer la tentación. No es un panorama pesimista decirte: la prueba no va a terminar probablemente en toda tu vida en este mundo. Es la verdad, hermanos. Muchas pruebas sí van a terminar, muchas otras no. Mas aún así podemos librar la tentación, hermanos. Esto es maravilloso. Por eso ahora mismo que estamos en esta porción, hermanos, nos está enseñando una de las pruebas más terribles que un hombre puede llegar a pasar. Más terribles. Solo, enfermo, hambriento, cansado, moribundo y tentado por el mismo Satanás. Tentado por el diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios el Padre quería probarlo para confirmar su virtud, pero Satanás quería tentarlo para destruirla. ¿Pero qué creen? El Señor triunfó, hermanos. Así que cuando nosotros pasemos por pruebas, no permitas que se conviertan en tentaciones. Son muchas pruebas, hermanos. Reconoce los propósitos de Dios y así exalta su soberanía.
Porque si en medio de la prueba estás rascándote la cabeza pensando, ¿qué está pasando? Algo se salió de control, las cosas no están bien. ¿Qué hicimos mal? ¿O por qué está así? Entonces tú estás dudando de la soberanía de Dios sobre todo. Dios es soberano sobre todo. Los padecimientos de cualquier hermano en la faz de la tierra están bajo el control soberano de Dios, hermanos. Todo. Por eso nuestra tarea es continuar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y los peros no acomodan en esto. No hay pero para la respuesta al Señor, hermanos. No hay nunca una traba en la obra del Señor. Esta se va a llevar a cabo, pase lo que pase, sea lo que sea. Y si tú no quieres ir, no te preocupes. Hay más peces gordos para devorarte y escupirte en el lugar a donde Dios te iba a enviar. Pero Dios lo hará, porque Él es Dios. Cuando pases por pruebas, no permitas que se convierta en tentación. Aprende el ejemplo de aquellos que han soportado con éxito estas mismas pruebas. Muchos son los padecimientos del justo, pero ¿de cuáles los va a librar el Señor? De todos. ¿De cuáles, hermanos? ¿Cuáles son todos? Todos, 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 todos. Pero no caigas en la tentación, porque cuando caes en tentación, ves hacia abajo, ves tus pies, ves la tierra, ves el mundo, y no ves la gloria del Señor, su victoria, su triunfo, su propósito, y te detienes, hermano. Te quedas en el mundo, te postras ante el diablo y vives. Puedes vivir viniendo aquí con tu Biblia y llegando temprano y bien, pero puede que estés viviendo postrado ante Satanás, hermano, y no tiene que ser un ambiente satánico y oscuro para confirmarlo. Simplemente en donde tienes tus ojos. Cuando el Señor le dijo a Satanás a Pedro, es porque le dijo, porque pones tus ojos en la tierra. Por eso lo llamó Satanás. Qué malo parece que fue el Señor en esa ocasión, ¿no, hermanos? Un amigo tan bueno, Víctor, diciéndote, no, Víctor, no vayas a morir, no vayas. Es un amigo digno de toda la confianza. Pues no, hermano, cuando va en contra de los propósitos de Dios. No es así. No es así. Pedro quería librarlo, pero librarlo de hacer la voluntad de Dios, hermanos. Pero si te das cuenta, la tonalidad de esta tentación no parecía mala, sino todo lo contrario. Sea lo que sea, mi amada iglesia, aprende el ejemplo de Cristo y soporta con éxito las pruebas que el Señor está dándote como una manifestación de su amor. Porque a quien Él ama, disciplina. Y la disciplina no es el azote al estilo Latinoamérica, hermanos. Disciplina es un ejercicio constante de algo hasta ser una persona fiel o digna o preparada para algo. Sopórtalo, pero firmes, honrando al Señor, de pie, valiente, perseverando, hermano. No hay otra. Las cosas no cambiarán. Tú sí puedes cambiar la manera en cómo las estás pasando. Ten la seguridad de que Dios tiene el control y está usando cada prueba para moldear tu carácter y para enseñarte a depender más de Él día a día. Alabado sea el Señor. Hermanos, en la porción del versículo 9 en adelante vemos la última tentación. Es la tercera tentación. Es la última tentación del desierto, claro, porque creo que no podríamos enumerar fácilmente todas las tentaciones que el Señor tuvo por medio de Satanás. Pero nuevamente nos encontramos en un panorama similar, hermanos, porque vemos a Satanás probando al Señor por medio de señales y maravillas, y quiere que Jesús tiente a Dios por medio de su fidelidad. Es tremendo Satán, hermanos, para matarlo, claro, porque él es un asesino desde el principio. Dice el versículo 9, y le llevó a Jerusalén. Nuevamente enfrentamos ahí esa porción. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Si era hijo de Dios o no? Si eres el hijo, échate de aquí abajo. Porque escrito está, y a sus ángeles mandará, ¿o no? Los va a mandar cerca de ti para que te guarden. En las manos van a sostenerte para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Va a cuidarte. Tomamos decisiones así, parecidas. Es que lo que voy a hacer, alguien enfrenta continuamente esa tentación de ir
otro país ilegalmente. La parte fácil es, dale, hermano, ahí está tu familia, la que no has visto en tanto tiempo, ve, hazlo. Dios considera a tu familia como el ministerio más importante de todos. ¿Te das cuenta qué fácil es cuando el trabajo es, no, hermano, soporta, aguanta, Dios tiene un tiempo firme. Hermanos, esto es un panorama digno de considerar, porque una y otra vez Satanás obrará de esta forma en nuestra vida también. Una porción muy importante acá, hermanos, es el lugar en donde le pone ahí. Es importante porque Satanás lleva al Señor ahí, a este lugar prominente y muy elevado. Desde esta pared, hermanos, que está en el monte del templo, hay cientos de testigos que pueden ver fácilmente. Es una vista espectacular. Satanás siempre es ruidoso, siempre quiere causar, hermanos, la atención. Se dan cuenta en las fiestas religiosas todo el ruido que hay, todo el griterío. Se dan cuenta en las fiestas nocturnas cómo es el ruido, la música. Todo esto Satanás, hermanos, lo goza. Los gritos, las contiendas, las guerras y todo lo demás en donde él se satisface. Pero el Señor Jesús, hermanos, está firme en sus convicciones con respecto al Padre. Él, hermanos, algunos creen que está físicamente ahí. Nuevamente lo digo, es algo que debemos considerar y ser cuidadosos. Pero literalmente la Biblia dice que lo puso en el pináculo del templo y le dijo, échate abajo. Hermanos, esto va a ser un evento espectacular. Pastor Joel Vicky dice, es lo que él quería causar un espectáculo, ¿no? Miren ahí, llamar la atención. Esto mismo hace el sensacionalismo religioso hoy en día en el cristianismo, aquello del Papa Negro, el tercer templo, la luna roja y todas estas cosas como señales, ¿no? Para llamar la atención a la gente. Conspiraciones y todas estas cosas que desvían nuestros ojos de Cristo. Y según, hermanos, la antigua escritura judía te comentaba que esperaban eso. Querían una señal viendo al Mesías ahí arriba, porque Él es el Señor del templo y Él tiene que estar ahí arriba como el Señor del templo. Entonces tal parece, hermanos, si es físicamente o espiritualmente, Satanás, hermanos, lo pone en esa condición. Vemos la vulnerabilidad del Señor otra vez, porque ahora no está tentando de una manera como las pasadas, primeramente con comida y con riquezas, sino ahora está atentando contra su vida. Es el ABC de la tentación, primero con algo esencial, después con algo no esencial pero que deseas y después con la vida. Jamás la tentación y el pecado práctico te llevará de mejor en mejor. Has caído en un pequeño pecado, espera caer en otro peor, y espera caer en otro peor, y caer en otro peor, y caer en otro peor, hasta la muerte. Espéralo, es cierto. Es cierto. Satanás le dijo, échate de aquí abajo. Esto es, hermanos, algo digno de considerar y deseo que todos pongan atención, hermanos, sean pacientes. Satanás no pudo tirar al Señor del pináculo del templo. Satanás no quería hacerlo. En esta porción, hermanos, somos un poquito más invitados a creer que fue físicamente, aunque la cabeza nos vuela, ¿verdad, hermanos? Por el físico, insisto, del Señor. Pero obviamente quería matarlo. Si esto fuera mentalmente, pues no. Pero algunos otros han dicho, bueno, toda esta hambruna por la que el Señor pasaba lo llevó a estar en un lugar vulnerable, en el mismo desierto, en donde él podía tener alucinaciones. Basado en que cuando una persona en el desierto tiene sed, ¿se acuerdan qué es lo que ve? Ve agua y se imagina comida y agua y corren. Tal vez esta es la postura que yo más abrazo. La condición física del Señor era tal que estaba, hermanos, en una debilidad mental. Y probablemente está viendo una montaña como el templo. No lo sé, hermanos. Pero su vida está en riesgo, según lo que nos dice la Escritura. Y Satanás lo sabe y Satanás dice, tírate. Pero Satanás no puede hacer lo que Jesús sí puede hacer. Escúchame, Satanás no puede hacer lo que tú sí puedes hacer. Satanás podrá decirte, mátate, ríndete, muérete. Sí, ve por esa puerta, pero Él no puede hacerlo por ti. Él no es el culpable de tus pecados, como algunos no alcanzan restauración en su vida, porque ¿qué crees? Culpan a Satanás de sus pecados. Es que no puedo, Satanás. No. Satanás no es el culpable de tu pecado. Satanás no irá al infierno por tus pecados. Él no es tu redentor. Tú eres culpable. Satanás está diciéndole al Señor, échate porque no puede echarlo. Satanás, mi amado hermano,
hará lo mismo con nosotros. Date por vencido. Muérete. Yo no sé si ese espíritu demoníaco esté en muchos jóvenes aquí, pero en la juventud pueden ser vulnerables a eso, o en la edad adulta, cuando pasaron por una vida de tormento, de drogas o alcohol, la mente queda afectada y en momentos de desesperación algunos piensan en eso. O algunos ministros, como te decía en la ocasión pasada, que ha llegado a poner Satanás aquí en nuestra mente pensamientos de suicidio, de muerte, por el cansancio, por los problemas ministeriales, no lo sé, pero hasta ahí. El que ejecuta, el que cumple, hermanos, la ley o no, es el hombre. No matarás. Y lo que está haciendo aquí Satanás con él es decirle, échate abajo. Él no puede más que sugerir. Solamente sugiere. En un momento vulnerable, en donde ya no soportas, hermano, quiero decirte que he pasado en 3 ocasiones por un dolor impresionante. Y el último de ellos me llevó casi al desmayo y estaba sin querer respirar, levantarme, caerme, dormirme, brincar, nada. Lo único que le dije, Señor, ya llévame, apágame el switch, quiero descansar. A ese punto, probablemente alguna mujer en dolores de parto también llegó a pensar eso, ya mejor me muero. Pero recordaba el bebé y mejor no quería. No sé, alguno otro también en alguna condición. Estoy seguro que algunos hombres que están pasando por sufrimientos en su cuerpo y dolor llegan a decir, ya Señor, quiero morir. Pero hermanos, no así con el Señor. El Señor tenía un propósito claro en su mente. No así con los cristianos, porque a pesar de las tormentas tenemos un propósito claro aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que viene a nosotros. Por eso no podemos atentar en contra de nuestra vida, aunque Satanás susurre el camino fácil. No podemos, nada. Si tú eres un joven que ha pensado en eso, mi vida no vale nada, mi vida es un estorbo, mira, nadie me quiere, no sirvo, soy despreciable. Estás muy equivocado. Cristo te ama. Si tú vas y lo buscas, lo vas a encontrar y Él te va a demostrar su amor. Y va a usar tu vida para la gloria de su nombre. Y si tú ya tocaste territorios muy oscuros de esos pensamientos, puede usar tu vida para sacar a otros de ese mismo lugar. Porque mayormente en carne propia sé, hermanos, a mí me gusta ir con la gente que está en condiciones muy vulnerables. Porque yo estuve en condiciones muy vulnerables. Me gusta hablar con personas que están tocando el fondo, porque yo llegué a tocar el fondo también. Algunos hermanos serán usados en su matrimonio para ministrar a otros matrimonios jóvenes. Hermanas serán usadas para ministrar mujeres jóvenes. Hombres serán usados para ministrar hombres conforme a lo que ellos también experimentaron en su vida antes de Cristo. Si tú eres un joven o una persona que ha estado pensando en esto, dime una cosa. Si ya no tienes nada más que hacer, ¿qué pierdes en ir a buscar a Cristo y rogarle que te salve? Si ya no tienes nada más que hacer, ¿qué pierdes en decirle, por favor, por último, ayúdame, te busco con todo mi corazón? Si es que tú existes y estás, si eres verdad, como este hombre que está ahí hablando, está diciendo, rescátame y hazlo. Si tú lo buscas, yo te puedo asegurar que lo vas a encontrar. Y la muerte no vas a encontrar vida. Y no solamente vida, sino vida en abundancia. Y te digo algo, hazlo ahora mismo, porque yo no sé hasta qué punto has llegado. Y te digo algo, hemos visto personas que han atentado en contra de su vida y no creímos que lo iban a hacer. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? De pronto el ataque más fuerte llega. Si estás aquí o estás escuchando, ve a Cristo. Dile, Señor, ayúdame, por favor, aún ayúdame a necesitarte porque no te necesito. O hazlo como este miserable lo hizo algún día, que llegó y se puso delante de él y le dijo, si existes, golpéame la cabeza y derríbame. Ya no puedo más con mi vida, derríbame, toma mi vida, impáctame, hazlo, golpéame. Y me concedió el deseo. Hazlo. Porque Satanás tienta con esto. A fin de cuentas, Él le dijo al Señor, a sus ángeles va a mandar acerca de ti para que te guarden. ¿Sabes qué te va a decir a ti también? No pasa nada, ya vas a descansar al fin de la vida miserable que llevas. Ya hazlo, descansa. Quiérete al menos tú mismo.
Descansa ya de esto. Conviértete en polvo de estrellas. O sé parte del cosmos, en el espacio. O simplemente sé nada. O reencarna en un perro o en un árbol. Vas a estar mucho mejor que en esta vida miserable. Con estos padres, con estos hermanos, con esta vida. Mucho mejor. Satanás está susurrándote. Al Señor le dijo, va a mandar sus ángeles. ¿Será verdad esto, hermanos? Tiene ángeles a su servicio, no hay ninguna duda. El Salmo 91:11 es el salmo que el diablo está usando, ¿sabías? El salmo usado por Satanás es el Salmo 91:11. Por eso le dice, a sus ángeles va a mandar. Adelante, Jesús, si haces esto, ya. Probarás que tu Padre te ama, porque los ángeles vendrán antes de que tú mueras. Esta es una versión corrupta de la soberanía y el cuidado de Dios a sus hijos. No pasa nada, hermano, a fin, si es de Dios, pues todo va a ir bien. No, pero no es de Dios, porque esto no es de Dios, esto está mal en esencia. No pasa nada, hermano, tú hazlo, no pasa nada, no hagas esto o aquello, no pasa nada, total, si fumo y me enfermo de cáncer era porque Dios era soberano, pero lo más seguro que no te va a pasar. No, hermanos, así no obra la soberanía de Dios. El Dios soberano nos exige a nosotros dependencia, pero también responsabilidad. No tentarlo a Él. Dios no necesita ser probado para comprobar su fidelidad. Jesús no necesitaba aventarse para que viera que en realidad el Padre lo amaba y lo sostenía. Nosotros no necesitamos pedir pruebas de amor a Dios cuando nos ha dado la prueba máxima de su amor en la cruz del Calvario. Ni una prueba más necesitamos pedirle. Señor, muéstranos por favor, voy a hacer esto o aquello para probar que en realidad tú me amas, estás conmigo. Nada, hermanos, Cristo es más que suficiente. Pero es que estoy tan cansado, estoy agotado, quisiera morir, ya no puedo más, Señor, estoy desesperado, desesperada. De verdad este cuerpo me carga, ya, Señor, mejor quítame la vida ya. ¿Que no te ama el Señor? Adelante, Jesús, si haces esto. La Biblia promete que sus ángeles te van a rescatar. Yo les pregunto una cosa, según el Salmo, ¿esta palabra es verdadera, hermanos? Sí. Pero era usar algo cierto y algo bueno con un propósito malo. Sí dice eso, hermanos, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Eso lo dice, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cuándo? Dios va a proveer, pero va a proveer de forma santa. Dios va a librarnos, pero va a librarnos de manera santa. Dios va a ayudarnos, pero lo va a hacer de manera santa. Dios va a proveernos, pero lo va a hacer de manera santa. Y Dios nos llamará al descanso eterno, pero de forma santa. Él está al control. Por eso Satanás, pon atención en esta porción, los niños que están leyéndolo, dice, porque escrito está. Satanás dice, porque escrito está. Hermanos, han llegado al punto en donde no saben si está escrito o no. Yo les demandaba en las semanas pasadas, ¿en realidad conocen la escritura y la escudriñan? Porque les decía que he escuchado nuevos proverbios y nuevos versículos, fusiones de todos en uno. Satanás sí dijo, escrito está. ¿Y estaba escrito? Sí. Esto nos recuerda que Satanás, hermanos, tiene conocimiento teológico. Es un gran teólogo, Satanás, ¿sabías? Es un gran teólogo. Es un experto en la Biblia y sabe cómo sacar pasajes de la Biblia fuera de contexto. Satanás lo sabe. Tristemente, mis amados hermanos, mucha gente acepta cualquier cita de un versículo de la Biblia como si enseñaran la verdad de Dios. Pero el mero uso de la palabra de la Biblia no necesariamente transmite la voluntad de Dios, hermanos. Algunos dicen que Satanás es un experto en la Biblia justamente porque ha pasado siglos buscando escapatorias. No te vuelvas un experto en la Biblia tratando de buscar escapatorias, mi amado hermano. ¿Sí sabes a lo que me refiero? No trates de buscar textos para huir del arrepentimiento, de la confesión de tu responsabilidad. No trates de ir, te lo he dicho una y otra vez, particularmente he notado esto, que este principio de muerte en una congregación bíblica llega cuando una persona es ofendida por su pecado a través de la predicación. Número 1, Dios no es el culpable ni él, es el predicador. Número 2, mis amados hermanos, lo que esta persona hará de inmediato no es declararse un impío pecador perdido, sino tratará de justificar su condición delante de Dios. ¿Y sabes qué hará? Usar versículos.
Y te lo he dicho, aún usará Satanás hombres santos que han predicado de forma veraz y santa porciones para empezar a hablar de gracia, de amor, de misericordia, de perdón. Eso es bíblico y es sano, es santo. Cuando sí, cuando no. Cuando sí, cuando no. ¿Por qué sí, por qué no? Una persona que está en sus delitos y pecados. Una persona que no presenta su arrepentimiento. Una persona sin un compromiso serio con Dios en su mente y en su corazón. No te digo de la permanencia aquí de toda la semana. No, hermano. Comunión íntima con Él. No tiene derecho a disfrutar de la gracia, hablar de la gracia, presumir de la misericordia, hablar del amor, decir que tiene buena comunión con Dios. No tiene derecho. Escúchame. Tú que eres un visitante esporádico de un lugar de reunión de la iglesia y que crees que estás firme en Cristo porque tienes años diciéndote cristiano, pero que no tienes ni un solo compromiso de ningún tipo con la iglesia de Cristo, tú no tienes derecho a hablar de la gracia, de la misericordia, del perdón, del amor. Y no te digo que nosotros tengamos derecho, ni ningún otro cristiano. Todos los derechos los tenemos a través de Cristo, pero estamos buscando de Cristo. El que no busca de Cristo no puede hacer nada. Separado de Él nada puede hacer. Y mayormente quiero que examines esto, mi amado, si tú estás en esa condición. ¿No estás meditando en la justicia? ¿No estás estudiando acerca de la ira? ¿No estás estudiando acerca, hermanos, de lo que pasa cuando me separo de la comunión con Dios? No. Tú estás tratando de abrir un paraguas que está lleno de gracia, de amor, de misericordia, pero sin obtener todo eso por medio de la confesión y el arrepentimiento. Es muy importante, hermanos, no usar la Biblia como Satanás. Satanás la usaba para escapar. No uses la Biblia para escapar de la verdad, porque ¿sabes qué vas a encontrar? La escapatoria. Vas a lograr salir de la verdad. Respondiendo el Señor Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esto parece una contradicción porque ¿cómo puede tentarse al Señor si está usando la palabra? Aquí dice, hermano. Sí, pero por favor lee antes y lee después. ¿A quién le dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? ¿Por qué tú quieres esa verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es cosa de ustedes, es un don de Dios. Aquí dice, hermano, y tú hablas mucho de obras. Oh, pero continúa leyendo el versículo 10. Para andar en buenas cosas, para andar haciendo sus obras que Él preparó, para caminar, para continuar, hermanos. Por eso el Señor lo reprende con esta expresión. El Señor Jesús responde, hermanos, al mal uso que Satanás hizo de la palabra. ¿Y cómo lo hizo? Con un uso adecuado de la palabra. Él cita Deuteronomio 6:16, hermanos, justamente. Y como el Señor Jesús está rechazando esa modificación de la palabra, hermanos, Él divide correctamente la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque la presenta en su contexto. Es la gran bendición de poder predicar la Biblia en su contexto y no de forma aislada. En su contexto, ¿qué dice? ¿Cuándo dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Qué aplicación tiene? Interpretarla a sí mismo es la primera regla de una sana predicación. Hermanos, el Señor Jesús se entiende por su conocimiento de todo el consejo de Dios, y lo mismo se nos demanda a nosotros, enseñar y aplicar todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, ¿recuerdan? Satanás lo que hace es retorcer el pasaje del Salmo 91. Lo que hace el Señor Jesús, hermanos, es aplicar correctamente la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Palabra para reprender los engaños que se usan usando la palabra. El Señor Jesús, hermanos, comprende que Satanás lo tentó a dar un paseo de fe, que realmente iba a probar, iba a tentar a Dios de una manera impía. ¿Que acaso, hermanos, la palabra no dice que Dios es amor? Claro, pero también dice que Dios, hermanos, es justo y tiene ira. ¿Que acaso no dice que el Señor siempre nos va a proveer y nos va a dar? Claro, mi amado hermano, pero conforme a sus riquezas en gloria y su voluntad. ¿Qué acaso no dice que siempre vamos a ser librados de todo mal? Claro, pero no del problema en el cual estamos nosotros atravesando ese mal. Esto es importante, usar la Biblia todo el tiempo, porque de lo contrario, hermanos, en unos segundos podemos de pronto adorar y buscar a otro Dios. Los testigos de Jehová usan la Biblia, Luz del Mundo usa la Biblia, los mormones usan la Biblia, los católicos romanos usan la Biblia. Y ven textos, y ven versículos, pero como el mismo Satanás.
fuera de contexto, hermanos. Jóvenes, ¿quieren servir a Dios fielmente? ¿Quieren no seguir el ejemplo de nosotros, los adultos, que no hemos hecho las cosas fielmente? Coman Biblia, mediten Biblia. Hermanos, tenemos una lista de predicadores que podemos recomendarte de todos los siglos. Escucha eso. Huye de aquellos que endulzan tu oído y te hacen sentirte motivado, como después de un partido de fútbol americano en donde el coach dice: ¡adelante, guerreros, campeones! Sino siempre recuerda quién eres y quién es el Señor. Ve a la Biblia, conócelo tú, niño o niña. Ve a la Biblia, busca a Cristo, conócelo, escudriñala, órala. Ve ahí, busca. Oh, pero es que no entiendo, no conozco mucho. Por eso, ¿por qué no la meditas? No profundizas en ella. La Biblia se revela a sí misma cuando el Espíritu Santo te ha concedido esa bendición. Y si tú buscas, vas a encontrar y vas a tener defensa suficiente para poder perseverar, servir a Dios, ser librado del pecado y de la tentación. Este es el ejemplo máximo, Cristo mismo, hermanos. Jesús, hombre, diciéndonos cómo podemos librar la tentación. Hermanos, la tentación puede haber sido realizar un milagro espectacular. Imagínate en el pináculo del templo el Señor lanzándose y de pronto ángeles del cielo sosteniéndolo. ¡Wow! Imagínate, joven, que alguien te tienta. Oh, ¿no eres valiente o qué? Cruza de esta torre a otra por ese hilo, por esa cuerda. Y ahí está el valiente, el joven cristiano. Sí, el Señor me protege. Él me libra. No, hermanos, la fe no nos demanda cruzar de edificio a edificio encima de un hilo, porque es por fe. No, hermanos, no es así. No podemos tentar al Señor. No podemos tentar al Señor. El diablo, hermanos, siempre va a decirte: mátate, peca, haz esto, haz el otro. No pasa nada. Dios te ama. Dios es lleno de gracia. No te congregues un domingo, no hay ningún problema. No leas, no compartes el evangelio. ¿Qué puede pasar? A fin de cuentas, los que son de Dios son de Dios. Lo que va a pasar, va a pasar. Dios es soberano. Te tienta con eso. Una y otra vez. Resiste al diablo y él va a huir. Fíjense qué interesante es esto, hermanos, lo que dice la siguiente porción del texto. Voy a terminar ya en breve, sé que he ocupado más tiempo del habitual. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Recuerdan estos perros que sus amos permiten que los correteen en su auto? Sí, corren distancias muy largas, pero llega un momento que ya no puede más. Y toda su saliva sale blanca como perro con rabia y deja que el amo se vaya. Y lo ve, llora. Satanás no tiene el poder que Dios tiene. Y va a golpear una vez, golpear dos veces, golpear una semana, golpear un mes. Pero si tú resistes firme, él huirá. Él huirá. Si tú resistes, él huirá. Hermanos, es una ley. Resiste al diablo y él huirá. Resiste al diablo y él huirá. Resiste al diablo y él huirá. Es fácil, mis amados hermanos, porque vemos en la Escritura que cuando Satanás vio que no podía ir a ninguna parte, que no podía lograr nada en el Señor, se fue por un tiempo. El diablo siempre va a buscar, hermanos, tentar, y llega un momento en donde mejor se va. Ahora, ¿cuánto tiempo se va? Hermanos, el diablo siempre va a buscar regresar en un momento oportuno, por lo que nunca debemos darle la oportunidad. ¿Recuerdan esta enseñanza en Mateo capítulo 12, versículo 43? Es importante para los niños, para que la recuerden, la anoten y la mentalicen. Mateo 12, 43, 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¿Por qué peor? Porque está más fuerte, ¿verdad, hermano? Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El diablo, hermanos, tratará de ir otra vez. Aquellos que han probado, hermanos, del refrigerio que viene por la confesión de pecados, el arrepentimiento, el apartarte de los pecados, han gozado de una restauración, pero enfrentan esto: saliste de unos pecados y ahora estás por otros. Y como lo he dicho antes, vas creciendo en santidad por la meditación de la palabra, por la escucha
hermanos, de los sermones, por escribir los sermones, por orar, por leer la Biblia, y te vas viendo más pecador cada vez. El tentador llegará con más tentación cada vez, conforme vas resistiendo, y si caes confesando, arrepintiéndote, vas creciendo. Te vas viendo más pecador, pero pecas menos. Te vas sintiendo más indigno, pero estás más limpio. Te vas sintiendo más necesitado de comunión con Dios, pero la tienes. Es maravilloso, mis amados hermanos, resistir al diablo y gozar de ello. Pero no así el que no resiste, es carne fácil. El devorador es insaciable y no va a descansar hasta hacer verdadero daño. Porque él siempre busca hacer eso. Esa es su misión. Robar, matar y destruir. ¿Cuál es su misión, niños? Robar, matar y destruir. ¿Y esto es broma? ¿Esto es mentira? ¿O es verdad? ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, verdad, hermanos? Es claro, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Mi lucha no es contra David. Hermana, tu lucha no es contra tu esposo, y esposo no es contra tu esposa. No es contra nuestros hijos y las personas del trabajo. Nuestra lucha es contra el enemigo y sus potestades. Claro, contra sus hijos, pero están poseídos, hermanos, por la voluntad de Satanás. Buscan hacer la voluntad del diablo, pero debemos amar a esos enemigos nuestros. No su pecado, pero sí al pecador. Debemos hacerlo, hermanos. Debemos recordar que es por Satán trabajando. Debemos amar, y dice el Señor cómo a través del apóstol Pablo: vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir. Escuchen, hermanos. Vean ese texto que yo sé que saben probablemente de memoria algunos de ustedes, de tanto que lo han oído. Pero es tan necesario, hermano, no memorizar y solamente tenerlo ahí en tu archivo oculto, sino memorizarlo para practicarlo. Esto no es un cuento de Pablo, estando anciano, divagando por estar en cárcel, que empezó de pronto a cambiar su estilo de predicación, de predicar de una forma muy centrada en Cristo y ser un teólogo muy acertado. De pronto cambió como algo de estilo fábula, mística, extraña, no es real. Él tiene el tiempo en cárcel para poder meditar cómo la iglesia puede entender que es una guerra real. Y él comienza a decir ahí, ¿verdad? Versículo 10, capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué es lo demás? Por todo lo que he hablado, bueno y malo, lo asombroso de la obra, el mundo en el que viven, las tentaciones que hay. Hermanos, por todo lo que tenemos que hacer para la gloria de Cristo. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Por todo eso, hermanos. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Y subrayen esta parte aquí en el versículo 11, porción B, para que puedan estar firmes. Entonces no me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. No me visto de su armadura. ¿Puedo estar firme? ¿Firme en contra de qué? Las acechanzas del diablo, hermanos. El Señor Jesús estaba vestido de toda la armadura de Dios. El Señor Jesús pudo resistir firme las acechanzas del diablo. El Señor Jesús no se justificó diciendo, tenía hambre, papá. Me ibas a dar los reinos de todas formas, ¿qué importa? Ibas a mandar a tus ángeles, ellos han estado en mi servicio desde que los creamos. Podríamos decir nosotros, hermano, llegué a fastidiarme, la tuve que ofender. Hermano, tuve que faltar el respeto a mi esposo porque llegó a ser una tormenta. Hermano, tuve que bajarme del auto y golpear a esa persona. Tuve que llegar a maldecir, tuve que llegar a robar. Hermano, caí en debilidad. Mi esposa no ha satisfacido mis necesidades físicas. Hermano. No, hermano. Lo que sucedió, que tú ignoraste la guerra que Satanás tiene contra nosotros. Lo peor también que ignoraste que es una guerra ya ganada por nuestro Cristo victorioso, hermanos. Es una batalla ya ganada. Solamente, hermanos, enfrentamos la tentación, pero tenemos la victoria asegurada. Pablo dice, más que vencedores. Más que vencedores. Falta la armadura de Dios. No pudimos rechazar esto. Por eso una y otra vez escuchamos, es que lo intento y no puedo. Quiero, pero no lo logro. Apenas comienzo y caigo. Bueno, hermano, mejor guarda tu boca, porque estás predicando un evangelio de la incapacidad. Y tú lo crees y los demás también.
Y después te reúnes con otros que piensan igual que tú y empieza a promoverse un evangelio de la incapacidad. Oh, es que estos hermanos piden perfección y piden esto. No, es que la Biblia dice que nosotros podemos estar firmes ante las acechanzas del diablo y tú dices que no. Por tu negligencia, por tu rebeldía, por tu poco amor por Cristo, por tu poco amor por ti mismo y por los tuyos. Porque si decimos amar a los nuestros y no les estamos proveyendo esto, no es cierto, no los amamos. Nos amamos a nosotros mismos. Hermanos varones, escuchen bien. Trabajan mucho, qué bueno, gloria a Dios, hermanos. Pero mayormente quiero confesar algo públicamente delante de ti. Yo experimenté querer trabajar mucho para huir mucho de mi casa y no afrontar la realidad de estar en el hogar. Qué descanso es estar fuera de casa con una mujer que está de mal humor o con hijos que están guerrosos todo el día y estar ahí colaborando en su educación y en soportar y en aguantar y en perseverar. Qué a gusto es salir en tu auto e irte fuera lejos y trabajar mucho, ¿no? Es un recreo lo que tú tienes. Si te olvidas de tu casa, no estás amando a tu casa. El pan, la leche, la carne que llevas, solamente para satisfacer la carne, deseos temporales. Pero lo que realmente el hombre necesita es su alma, su espíritu. No estás firme, no les enseñas a estar firmes. Tú les amas, les das un patrimonio, pero no les das a Cristo. Hermano, yo lo comentaba hace poco. Si tú me preguntas cuál es el consejo, uno solo que Dios me permitiera darle a mis hijos en el hecho de mi muerte, uno solo, probablemente dirías, estudien mucho, sean hombres de bien, hagan una buena carrera. Oh, esos médicos les va perfectamente bien, un arquitecto, wow, ganan mucho dinero, un científico. Yo le diría, si me dan oportunidad de un consejo, busca a Cristo con todo tu corazón, de lo demás Él se arregla, de lo demás Él se encarga, pero búscalo con todo tu corazón. ¿Quieres servir al Señor? Sírvelo fielmente, porque si no lo sirves fielmente, Él es fiel para cumplir sus promesas y aún ponerte en situación vulnerable. Hazlo con todo tu corazón. Y si se preguntan, amados hermanos, todos aquí, porque no siempre los tengo a todos para aconsejar esto, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? No es trabajar arduamente y salirte de tu casa todo el día. Lo mejor que puedes hacer es darles a Cristo, proveerles a Cristo. ¿Y sabes por qué sí va a funcionar? Porque Él te diseñó para ser sacerdote de tu familia, cabeza de tu familia, guía de tu familia. Hazlo, hermano. Pero enfrente a una esposa bien terrible, hazlo. Nadie puede en contra del propósito y voluntad de Dios por mucho tiempo. Hazlo. Va a haber fruto en su tiempo. Hazlo. Dales a Cristo para que ellos se preparen. Hazlo con pereza, hazlo con cansancio, con enojo, con tristeza. No dejes de hacerlo, porque si bien sabemos que no podemos dejarle de dar el pan y lujos a nuestros hijos de vez en cuando, ¿cuánto más deberíamos de saber como creyentes que necesitamos dar la Biblia más que todo eso, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? Hermanos, cuando el enemigo no tiene nada más que sugerir, es porque los hombres que son tentados tienen toda la resistencia a todas sus sugerencias. El enemigo siempre va a tener que sugerir y va a dar en el blanco cuando el hombre que es tentado cae fácilmente a sus sugerencias. Tergiversa también la palabra, recibe consejos de él mismo, sale de una manera fácil, renuncia a los llamados de Dios. Es lo más fácil. Pero cuando el hombre está firme contra las chanzas del diablo, es porque usa la espada. En la armadura se habla de la espada. La armadura es una cosa, pero la espada es otra, es un artefacto independiente, por así decirlo. Y esta espada que habla el apóstol Pablo a los Efesios, retomando el pasaje, no es, ellos tenían dos dagas. Habla de un soldado romano, una daga pequeña, es una daga pequeña que los chiquitos de Cartolandia vimos esa serie y deben de recordar. Esta daga era para un ataque cercano. Y había otra espada, que es la espada de doble filo conocida en la Biblia. Esta espada era tan grande y tan pesada que no únicamente se enterraba, sino servía como si fuera un tronco, golpe en la cabeza. Podía partir una cabeza en dos. Era tan pesada y tan potente. La palabra de Dios es así, hermanos. Tan potente, tan pesada, que el mismo Satanás, cuando se da en su contexto, no la soporta. No soporta, hermanos. Sin la palabra no puedes. Satanás no es un tonto, hermanos. Él no va a poder continuamente usar sus recursos limitados en una batalla ineficaz cuando el hombre de Dios está enteramente preparado para toda buena obra.
¿De dónde he sacado este texto? ¿Alguien sabe, hermanos? ¿Cuándo el hombre de Dios está enteramente preparado para toda buena obra? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Con qué? Con la palabra. ¿Qué es lo que usó el Señor Jesús? ¿Taparse los oídos? Él dijo cruz, 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 cruz. Él dijo Dios me va a librar, Dios me va a librar. No, ¿verdad, hermanos? Él usó la palabra. El Señor Jesús resiste las tentaciones porque Él, hermanos, expresa la palabra en su contexto y en el espíritu del cual estaba Él lleno, hermanos. Y estos dos son los recursos para la vida cristiana. Sí, con todo el respeto de la tercera persona de la Trinidad. El recurso, no que Él es un recurso, Él es Dios, pero es mi recurso. El Espíritu Santo vive en mí, hermanos. Si yo tengo la palabra sin el Espíritu Santo, solamente me envanezco. Y no sirve de absolutamente nada y nos convertimos en un culto formalista terrible, hermanos. Si tengo solamente el Espíritu, pero no tengo la palabra, me convierto en estos tipos de creyentes que son tan espirituales que de pronto se olvidan del mismo Espíritu. Es muy peligroso, pero cuando se combina el Espíritu Santo con un estudio meticuloso y profundo de la palabra, no hablo de ortodoxia, hermano. Hablo de búsqueda del Señor, de conocerlo a Él, de poder enamorarme cada día más de Él. Hermano, es una combinación perfecta para mi vida cristiana. Porque si yo hago una cosa sin la otra, yo tengo problema. Me puedo envanecer de un lado o puedo explotar en lo espiritual y en lo sentimental. Pero con la palabra y el Espíritu juntos, hermanos, vamos a crecer y vamos a ser fortalecidos. Es un sí y es un amén. Es un sí, es un amén. Pastor, ¿por qué entonces las caídas constantes, mi debilidad, mi afán, mi temor, mi ansiedad, mi desesperanza, mi ira, mi descontento, mi pecado visual, mis maquinaciones en la mente? En resumidas cuentas, el diagnóstico es el mismo. Falta de la palabra de Dios. Falta de la palabra de Dios para poder resistir. Hermanos, habiendo usado la palabra del Señor Jesús en el versículo 14, que ya no abordaremos este día, dice, y Jesús volvió, ¿cómo? En el poder del Espíritu. Medita en la palabra, enamórate de la palabra, busca la palabra, llénate del Espíritu de Dios y resiste todo lo que estás enfrentando hoy en día y enfrentarás. Resiste al diablo y él huirá y volverá. Pero si tú perseveraste en la palabra, te encontrará más fuerte, mi amado hermano, más fuerte. Lo que sí te ruego esta mañana, no te detengas a hacer la voluntad de Dios por las pruebas que estás enfrentando o enfrentarás. No te detengas de hacer la voluntad de Dios por la dificultad que estás enfrentando ahora mismo. No te detengas de buscar al Señor por la pereza, por la enfermedad, por el cansancio, por la moda. No te detengas, hermana, si no tienes a un hombre que no te provee la palabra. No te detengas, hermano, de enseñar a tu casa si tu casa no quiere escuchar. No te detengas, niño, si en tu hogar no se provee la palabra. No te detengas, niña, de buscar a tu Señor, a tu príncipe, a tu rey. No te detengas, hermanos, seamos un pueblo celoso y lleno de buenas obras, pero fundamentados en la Escritura. Para que cuando el enemigo aceche en medio de las pruebas que el Señor nos otorga, Él no tenga cabida para hacernos caer en tentación. Y aún, hermano, cuando caigamos, podamos levantarnos con prontitud, recordando que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es lo que le digo a Satanás una y otra vez en mis muchas caídas. Nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, eres glorioso. Eres todopoderoso, Señor. Eres excelso, Señor. Espléndido, Señor. Bondadoso, lleno de gracia, de misericordia, de amor, de rectitud, de bondad.
Eres el consolador, Señor. Mi Dios amado, eres nuestro amado del cielo. Eres nuestro Dios y Padre. Eres nuestro Salvador. Eres soberano, Señor. Eres omnisciente, omnipotente. Eres fiel, Señor. Aquí está tu pueblo comprado por sangre. Aquí estamos, amado Señor, necesitados de ti. Pero hoy, Señor, hemos recordado que la libertad, que el rescate, Señor, que el consuelo, que la santificación no viene sin tu palabra, Señor. Que la iglesia no crece sin tu palabra, Señor. Que es justamente por tu palabra que somos lavados y santificados, Señor. Así que gracias por el regalo que nos das hoy. No únicamente en tu palabra, Señor, predicada y por sí sola, Señor, dada a nosotros, sino porque nos has dicho el porqué. El por qué nos encontramos vulnerables. El salmista decía, cuánto amo yo tu palabra, cuánto me deleito en tu palabra. Señor, ayúdanos a recordarlo, recordando que la carne se opone, como Satanás se opone, que la carne, Señor, recibirá las ofertas y desea aquello que es en contra de tu voluntad, pero que nuestro espíritu anhela, Señor, lo que tú das, Señor, a través de tu palabra. Danos amor por la palabra, danos gozo por la palabra, danos hambre de la palabra, mi Señor, y así probar cuán bueno eres tú, Señor. Te doy gracias por esta tarde de adoración, por lo que tú harás, Señor, por tu palabra. Es maravilloso saber que aunque parezca que solamente hemos pasado un tiempo aquí de meditación, es más allá de eso. Hemos puesto nuestras vidas como tierra fértil, en donde tú, Señor, has sembrado la semilla y ciertamente sabemos que dará fruto conforme a tu tiempo y voluntad. Damos gloria a tu nombre, Señor, por eso. Depositamos nuestras cargas y debilidades e intercedemos por los hermanos y hermanas que están pasando por pruebas, para que, como dijo nuestro Señor, no nos dejes caer en tentación y nos libres del mal. Señor, gracias por el acceso que tenemos a ti, Padre Santo, por los méritos de Cristo. Bendice la comunión del día y enseña, Señor amado, a tu iglesia que conforme a tu palabra, Señor, hoy es un día que guardamos para ti. Así que cada hermano, hermana, familia, joven, niño, hoy pueda recordarlo y haga lo que haga, lo haga todo para la gloria de tu nombre. Pero no solamente, Señor, haciéndolo, sino examinando si en realidad eso te da gloria. Y los que nos hemos de quedar aquí al ágape, sazona nuestras pláticas. Señor, pon el deseo de ser de bendición a los demás. Llena este lugar, Señor, de gozo y paséate entre nosotros, Señor. En Cristo te lo pedimos. Gracias por todo, Señor. Amén.